Está en línea Ramón Luna, nuestro colaborador desde la ciudad de Londres, en Inglaterra, en Reino Unido, que analizará. A mí me gustaría empezar por Europa. Buenos días, Ramón. Todavía. Estamos Está conectando. ¿Cómo reacciona Europa, verdad, ante el altercado que tuvo anoche Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, con Donald Trump en la Casa Blanca? Una encerronada prácticamente, difícil, porque demasiados funcionarios alrededor de Trump, claro, era en su casa. Y Volodymyr Zelensky con su canciller. Sí, era una lucha desigual porque... Bueno, desigual no, pues usted lo invitó a su casa, pero... Él con su vice al lado y el otro con el canciller, que no es lo mismo. Pero estaba Marco Rubio en la reunión también, estuvo Marco Rubio, para más. El canciller de los Estados Unidos. Muy buenos días, Ramón. Buen día. Saludo. Saludos. ¿Cómo destacan los periódicos europeos, Ramón, lo que pasó ayer en la Casa Blanca? Bueno, aquí los líderes han mostrado indignación. Es inexplicable el circo en el que se ha convertido la Casa Blanca, tratando de humillar a un mandatario de un país que está en guerra. Las burlas comenzaron haciendo alusión a su vestimenta, y cuando le planta cara al vicepresidente J.D. Vance, quien calificó a Donald Trump como un posible Hitler en las elecciones del 16, se armó una confrontación. Da la impresión de que todo esto fue planificado así para justificar aparcar a Ucrania en las negociaciones. Lo que ha conseguido Estados Unidos con esto es un cierre de fila de prácticamente todos los líderes de Europa con Ucrania. Y decía von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que se va a redoblar la ayuda de Europa a Ucrania. Francia también ha estado haciendo señalamientos porque este interés de los Estados Unidos por las tierras raras de Ucrania, ya Francia venía negociando con Ucrania desde hacía mucho tiempo la posibilidad de explotar esos minerales, y Reino Unido ha sido meridianamente claro en su disposición a mandar tropas británicas. Francia también lo ha dicho, a territorio ucraniano. Ramón, reaccionamos en esta dirección ahora, 3 años después. Febrero se cumplen 3 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el único gobierno que ha estado financiando la guerra a favor de Ucrania ha sido Estados Unidos. Eso es un bulo, eso es un bulo. Del total de ayudas que ha recibido Ucrania, el 60% ha sido aportado por la Unión Europea. Eso está demostrado. Eso es un bulo de que Estados Unidos... Porque Estados Unidos comunica mejor, entonces. Incluso los 350,000 millones de ayuda a lo que se refiere Donald Trump no son 350,000 millones, son 125,000 millones lo que Estados Unidos ha dado de ayuda a Ucrania. Y eso de que no ha habido acción durante los pasados 3 años, lo que sucede es que en las condiciones que Putin quería negociar, solo Donald Trump estaba dispuesto a cederlo, porque nadie en su sano juicio puede pretender un acuerdo de paz en el que Ucrania primero pierda los territorios ya ocupados, entregue sus recursos minerales, y arriba de eso Donald Trump le diga que no puede garantizar
que no va a haber otra agresión en el futuro al territorio ucraniano. Que hablar ya de perder los territorios ocupados, estamos hablando del 20% de ese territorio, pero con un detalle significativo. Una buena parte de ese territorio tiene salida al Mar Negro, que es una fuente fluvial de comercio internacional de importancia capital para la salida de cereales de Ucrania. O sea, aquí no se está jugando con 2 pesos ni con 125.000 millones. Y la pregunta que se hace toda Europa y que ya empiezan a hacerse algunos sectores de los Estados Unidos, incluyendo gente que apoyó a Donald Trump, es ¿cuál es el interés de la administración Trump en fortalecer a Rusia? ¿Qué gana los Estados Unidos fortaleciendo a Rusia? Un país con un historial de agresiones, porque hay que recordar que Estados Unidos invade Georgia. Hay que recordar que cuando Lukashenko pierde las elecciones en Bielorrusia, Rusia manda tropas e impiden una transferencia de mando que permita la llegada de un gobierno democrático y convierte a Bielorrusia en un estado paria de Rusia, con un líder que está gobernando Bielorrusia desde el 1994. Pero lo mismo hizo en Chechenia. Cuando Chechenia pretende separarse de Rusia, Rusia invade Chechenia y pone a Kadyrov, y Kadyrov es un pastor alemán de Rusia en Chechenia. O sea, hay un historial de agresiones, y como no hay garantía de que Putin, que no tiene ningún problema en no cumplir su palabra, como no hay ninguna garantía de que hayan ocupaciones a futuro, porque hay una cosa, Putin se opone a que si se firma un tratado de paz, la Unión Europea envíe tropas que garanticen no solo el alto al fuego, sino también el proceso de paz. O sea, ¿cuál es el interés tuyo en que te den el 20% del territorio ya ocupado, en que Estados Unidos se quede con las tierras raras? ¿Y por qué te opone a que Europa despliegue tropas que garanticen el proceso de paz? ¿Cuál es tu interés más allá de quedarte ya con un 20% que no te pertenece, en franca violación a la soberanía del pueblo ucraniano? La verdad también es que Ucrania está en desventajas, no tiene mucho campo para negociar en las condiciones en las que se encuentra. Vamos a ver qué pasa. Son 3 años que significan un deterioro importante en la calidad de vida de su gente, un deterioro importante en la economía de ambos países, hay que decirlo, porque no solo de Ucrania. Y las bajas. Tú estás hablando de cientos de miles de muertos, Exacto. cientos de miles de heridos, y el daño a la infraestructura de Ucrania, la recuperación de Ucrania es una recuperación billonaria. O sea, no estamos hablando de 2 pesos, pero Ucrania ha puesto en evidencia algo de lo que la propaganda rusa se ha encargado de que no se hable. El ejército ruso no es tan fiero como lo pintan. Y está demostrado en que en 3 años, a pesar de las ayudas que ha recibido Ucrania, con un cómico al frente del gobierno ucraniano, porque Zelensky de oficio, de carrera, lo que es actor cómico. Con un cómico al frente del gobierno ucraniano, Rusia no ha podido invadir completamente a Ucrania. O sea, hay muchos matices que la propaganda impide que la gente analice a la hora de ver el conflicto. Bueno, ya estamos conversando con Manuel Luna, Ramón Luna, nuestro, ¿No sí, no ah, Ramón, sí. nuestro Ramón colaborador. Luna. Don Ramón, Ramón. qué grato escucharle. El tema de la... es cierto que ha resistido bastante Ucrania, pero el tema de hasta qué punto ha incidido en esa resistencia el soporte militar que le ha servido Estados Unidos a Ucrania.
No, definitivamente, sin este apoyo, Rusia habría invadido toda Ucrania en cuestión de días. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué ha empujado a la antigua administración de los Estados Unidos y a Europa a darle ese apoyo a Ucrania? Porque es que estamos hablando de que Estados Unidos cometió un error, o se puede incluso considerar como una agresión, cuando se desmantela la Unión Soviética en el 91. Estados Unidos empieza a expandir la OTAN y prácticamente la presencia de la OTAN está en las narices de Rusia. Los últimos dos países de la OTAN que se han sumado a la OTAN a raíz de la invasión a Ucrania, fíjate que Putin pone como argumento que Ucrania no entre a la OTAN y justifica su invasión en el hecho de que Ucrania tenía pretensiones de entrar a la OTAN, pero nadie ha tomado en cuenta que a raíz de esa invasión entran a la OTAN Suecia y Finlandia. Sí. Y en el caso de Finlandia, estamos hablando de un país que comparte 3.500 kilómetros de frontera con Rusia. O sea, que la OTAN está ya en las narices de Rusia. Y ahí ese es un debate con sus matices. Claro que no, pero no se le puede permitir a Rusia que invada impunemente, porque el problema no lo tiene los Estados Unidos, el problema lo tiene Europa. ¿Por qué? Porque el conflicto se está desarrollando en suelo europeo, no en suelo americano. Sin embargo, Esa es la situación. sería bueno, Ramón, preguntarse si finalmente habrá una posición de unidad entre esos 27 estados de la Unión Europea en torno a Ucrania versus Rusia y la posición de Estados Unidos, porque puede que haya una cantidad de países de la Unión que cierren filas más cercanas con la posición de Trump y Estados Unidos que con la posición de Rusia. No sé si ya, como usted decía al principio, este momento bochornoso entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca haya ayudado de alguna manera a que la posición de algunos indecisos en Europa cambie o se reafirme al lado de Ucrania y de Zelensky. Bueno, hay que ponerse en contexto. Donald Trump acaba de un plumazo de deshacer más de 70 años de cooperación transatlántica entre los Estados Unidos y Europa. Esto se comenzó a forjar terminada la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall que pone en ejecución Harry Truman y con las ayudas que Estados Unidos le da a Europa para que se reconstruya después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando Churchill crea la famosa frase del telón de acero como una estrategia para frenar el avance del comunismo estalinista que ya empezaba a ocupar parte de la Europa del Este. Entonces, Europa acaba de descubrir que ya no tiene un socio en los Estados Unidos. Europa acaba de descubrir que esa protección militar que representaba a los Estados Unidos para sus intereses ya no existe y tiene ahora el dilema, tiene ahora la urgencia de crear su propio sistema de defensas. Y por eso en los países europeos todo el mundo está hablando de la necesidad de incrementar el presupuesto en defensa. Pero yo estoy convencido, y lo he venido diciendo y lo he dicho en otros programas, que Europa no va a dejar caer a Ucrania. Y va a ser muy cuesta arriba, porque tú tienes a una Europa con una economía alemana en recepción, tiene a una Europa con una Francia cuya deuda ya supera casi el 100% de su Producto Interno Bruto, tiene a una Europa económicamente muy vapuleada,
con una industria que se ha ido quedando atrás con relación a China y con relación al mismo Estados Unidos. Pero estamos hablando de un continente con una tradición y con una capacidad increíble para innovar, para salir desde abajo, y la unión se va a conseguir, porque los países que puedan disentir tienen que sumarse, porque quien pone la pasta es quien pone las condiciones. Y cuando Francia, Alemania, Italia o España, que son los países que aportan la mayor parte del presupuesto europeo, digan por aquí es por ahí que se va a ir todo el mundo. Y va a haber unidad, va a haber unidad con relación a la defensa de Ucrania por parte de la Unión Europea. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, el lunes será crucial, ¿verdad? Para ver todas estas reacciones y las medidas que tomen los países miembros de la Unión Europea, en lo que no se incluye Inglaterra. Lo importante es que Zelensky ha dejado todavía a Zelensky la puerta abierta de alguna manera, porque sabe que está acorralado, a retomar o reencauzar las conversaciones con Estados Unidos. Sí. Sí, Ramón. Sí, pero el problema es que para que haya una negociación, ambas partes tienen que estar en la disposición de ceder. Tú no puedes, como ha venido sucediendo desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, faltarle el respeto a la Unión Europea, llamar dictador a Zelensky y luego en un tono descarado, en tono de burla, decir, yo no recuerdo, 3 días después, yo no recuerdo haber dicho eso. O sea, estamos ante una persona, quien gobierna los Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de respeto por el protocolo, que no tiene ningún tipo de respeto por las formas, por una persona impredecible, que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, que hoy te dice, subo los aranceles, lo aplazo por un mes, y después que dice que lo aplaza por un mes, a los 4 días, vuelvo y pongo los aranceles. Estamos ante un presidente impredecible, temperamental, y que no hay forma de negociar con él. Bueno. Y la pregunta, y yo quiero que ustedes se enfoquen en eso, analicen con cabeza fría, ¿qué motivación puede tener la administración de Donald Trump para fortalecer a Rusia? ¿Qué gana Estados Unidos fortaleciendo a Rusia? Y ahí viene la pregunta que una vez se hizo y que mucha gente la cogió a broma. ¿Puede ser Donald Trump un presidente chantajeado por Rusia? Esa es una pregunta que está sobre la mesa, porque es que no tiene explicación que todo lo que pide Rusia, es más, Donald Trump le está dando a Rusia más de lo que ha pedido. Entonces, ¿cuál es? Ese es el vilismo. A lo mejor. ¿Cuál es el motivo? En todo esto de ceder, como tú muy bien lo explicas, podría ser la intención de terminar con la guerra. Y desde se ha visto en todo el trayecto que el más difícil de negociar es Vladimir Putin. Entonces, si Trump agarra y hace un acuerdo con Putin, separa la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces vamos a ver a Donald Trump como un hacedor de paz. Como un hacedor de paz, un tipo que es tan difícil de convencer como Putin, que llegue Donald Trump y lo convenza de que hay que hacer la paz, de que hay que poner un alto al fuego. Yo creo que por ahí estaría apostando Donald Trump. Logro para él. No, y recuérdate una cosa, Ramón, que hemos visto en historia reciente, cómo a presidentes de Estados Unidos, con poco esfuerzo, hasta el Premio Nobel de la Paz se le ha dado, porque, por ejemplo, no entendíamos por qué se le dio el Premio Nobel de la Paz a Obama, si Obama fue uno de los presidentes más que promovió más la guerra en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor estaría Trump persiguiendo con esta estrategia también un Nobel de la Paz. Pero fíjate una cosa, la falta de autoridad de Obama, que fue un presidente a lo interno de los Estados Unidos fabuloso, pero que en materia de política exterior, que la dirigía Hillary Clinton, fue un desastre total, sí, fue una barbaridad, y en parte uno de los principales responsables de lo que está pasando hoy es Barack Obama. Exacto. Porque cuando
Rusia invade Ucrania, invade la península de Crimea en el 14, porque hay que recordar eso, que la invasión de Rusia a Ucrania no comienza en el 22, comienza en el 14 cuando invade la península de Crimea. Y recuerdas que cuando Bashar al-Assad en Siria usa armamentos químicos contra la población civil, con el apoyo de Rusia, quien quería impedir que Bashar al-Assad fuera removido de Siria como jefe de Estado, porque Rusia tiene 2 bases militares en Siria. La respuesta de Barack Obama fue una respuesta pusilánime, fue una respuesta cobarde. Y eso fue lo que le dio a Putin ese impulso, eso fue lo que le dio a Putin la determinación de seguir invadiendo. El 2014 era el año, la invasión de la península de Crimea fue el momento en el que la Unión Europea y Estados Unidos tenían que hacerle frente a Putin sin importar lo que sucediera. Porque ¿cuál es el miedo aquí? Aquí el único miedo es que Putin tiene armamentos nucleares. ¿Y por qué Francia le contesta? ¿Y por qué Reino Unido le contesta? Porque también tienen. Porque el armamento nuclear se ha convertido en un elemento de disuasión. Nadie inventa con Corea del Norte porque tiene armamentos nucleares. Tan simple como eso. Pero no es que no haya paz y que no haya negociación. Son las condiciones que tiene que llegarse a un acuerdo de paz en el que haya garantías de que esta agresión que se ha producido contra Ucrania no se va a producir otra vez ni contra Ucrania ni contra ningún otro país de la Unión Europea que está en el campo de acción de Rusia, como son Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Suecia, Bulgaria. Hay muchos países de la Unión Europea que están muy próximos a Rusia y que tienen el temor de que ante una negociación mal hecha, Putin se sienta con la facultad y la protección de los Estados Unidos de seguir invadiendo. Bueno, así es. Ramón, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos del discurso. Bien. Del discurso y las notas resaltantes de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante el Congreso que se produjo el jueves. Ya volvemos.